Muere su líder, ejecutado como un delincuente común. Después vienen las historias de resurrección y una misión imposible. Los 12 elegidos de Jesús, los apóstoles, están instruidos para difundir la nueva fe hasta los confines de la tierra. Se dice que Felipe, Simón y Mateo abrieron nuevos caminos hacia el sur. Historias impregnadas de leyenda, mito y magia. Misionarios que evangelizan en terrenos desconocidos. Existía una amenaza real. Una nueva conversión cada vez, enfrentándose a lo establecido, acabando en enfrentamientos mortales. Les golpearán, les azotarán, les torturarán. Los relatos de su martirio los consagran en la historia e inspiran a los fieles. Los viajes de los apóstoles, de Tierra Santa a África. En el norte de Etiopía, el puesto fronterizo de Abre Haatzba se caracteriza por su antiguo santuario. Es una remota iglesia de siglos de antigüedad, esculpida en roca sólida. Hoy, más de la mitad de los 96 millones de etíopes son cristianos. La llegada de la fe hasta aquí está ligada a las famosas figuras bíblicas. Jerusalén, año 33 después de Cristo. En una colina a las afueras de la ciudad, una ejecución romana ordinaria está a punto de cambiar el curso de la historia. Aquí, Jesús de Nazaret será crucificado por proclamarse rey. La crucifixión es el acontecimiento capital de la devoción cristiana. Jesús es arrestado y juzgado como delincuente, y al no ser ciudadano romano, es sentenciado a la crucifixión. Y toda la procesión hasta el lugar de crucifixión, arrastrando la cruz, está ligada a la devoción cristiana y une a Cristo con sus seguidores. Es asesinado a manos de los violentos soldados romanos. La Biblia nos dice que a los 50 días Jesús resucita de entre los muertos y asciende a los cielos. Pero antes de marcharse, habla con sus aliados más cercanos. Antes de su ascensión, ordena a los apóstoles que no abandonen Jerusalén y que esperen allí. Les pide que conserven su fe. Llevarán una nueva religión hasta los confines de la tierra. Pero los apóstoles son 12 hombres normales, inadaptados y marginados sociales, no auténticos teólogos. Son pescadores, carpinteros, recaudadores. Son individuos que trabajan para vivir. Los hechos de los apóstoles de la Biblia nos dicen que, sin su líder, se reúnen para orar y buscar consejo. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia. Están en una habitación, rezando sin parar. El libro de los Hechos narra una presencia espiritual, el Espíritu Santo, enviado por Dios cumpliendo la profecía de Jesús. De pronto se oye un ruido, como un viento huracanado. Los apóstoles están reunidos en una habitación y unas lenguas de fuego, unas llamas, caen sobre la habitación. Se dice que este Espíritu Santo inspira y guía a los apóstoles. Les infunde fuerza, sabiduría y milagrosamente el don de lenguas. Algunos dicen que la Iglesia cristiana nace en este momento.
El signo de Pentecostés es que los discípulos de Jesús, aunque no han sido educados, comienzan a hablar en las distintas lenguas del mundo. Según la Biblia y algunas historias apostólicas de la leyenda dorada del siglo XIII, 3 apóstoles viajan al sur de la Tierra Santa: Felipe, Simón y Mateo. No sabemos mucho sobre Felipe y Simón. De hecho, algunos creen que los relatos de Felipe en el Nuevo Testamento podrían no ser ni de la misma persona. Y lo que dice la Biblia quizá no resulte muy halagador. Felipe parece un poco confuso respecto al hecho de que Jesús sea tanto el Padre como el Hijo. En momentos clave como la historia en que Jesús alimenta a los 5000, Felipe parece receloso. Parece que Felipe tiene los pies en la tierra. Cuando Jesús ve la gran cantidad de gente y pregunta a sus apóstoles, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Felipe sensatamente contesta, el pan que tenemos no bastará. Simón era conocido como el celote por su fervor por la ley judía. Algunos sugieren que era más un luchador por la libertad que un pacifista. Los estudiosos modernos llaman a este grupo los celotes, que eran agitadores antirromanos. El celote, o Simón el Celote, fue posiblemente miembro de este grupo. Por último, el compañero apóstol de Simón el Celote, Mateo, uno de los apóstoles más conocidos. El primer evangelio del Nuevo Testamento lleva su nombre. Pero la Biblia cuenta que Mateo era recaudador. Mateo, como recaudador que era, encarnaba justo lo contrario a lo que los cristianos predicaban. Todos los apóstoles abandonaron su sustento y comenzaron una vida completamente nueva, tras conocer a Jesús. Pero para Mateo fue más dramático que para los demás. El relato de Mateo refleja lo impulsivo que era. Algunos decían que Mateo era impulsivo y actuaba con rapidez. La única prueba real que tenemos de ello es la llamada. En el Evangelio, se levanta y acude en cuanto recibe la llamada. Podríamos decir que era impulsivo, o quizá muy decidido. Ahora, Mateo es enviado a los confines de la tierra. Tras la revelación de Dios a los apóstoles, los 12 elegidos comienzan a predicar en Jerusalén. Pero su religión es una amenaza para el sistema. La Biblia cuenta que los apóstoles fueron perseguidos y arrinconados. Según Eusebio, el historiador del siglo IV, dividieron el mundo en regiones. Guiados por el Espíritu Santo, los apóstoles parten a diversas naciones. El Evangelio les urge a hacer esto. Felipe, Simón y Mateo emprenden su misión. Felipe y Simón no saben qué esperar. Supongo que estarían preocupados, asustados. Debían de estar aterrorizados por lo que pudiera pasar con las autoridades romanas. La Biblia ilustra el viaje de Mateo de recaudador a apóstol. A partir de ahora, estará solo. Quizá esta fuera una llamada poco usual y un signo del enfoque internacional o intercultural de esta nueva religión. ¿Le llevarán sus precipitadas decisiones a la perdición? ¿O alcanzará el éxito con su potencial como líder? Se trata de una misión para divulgar un poderoso mensaje. Un viaje que podría costarles la vida.
El viaje de los apóstoles desde Tierra Santa hasta África está impregnado de mito y leyenda. Pero el primer capítulo en el viaje de Felipe está registrado en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. Fuera de Jerusalén, Felipe había logrado un gran seguimiento. Entonces, recibe una señal. Será una prueba importante en su camino para divulgar la palabra de Jesús. Felipe está en Samaria y el Espíritu de Dios, la voz de Dios, le dice que vaya a Gaza. En una ruta meridional conocida como el Camino Desértico, Felipe conoce a un eunuco, el ministro de Finanzas de la reina de Etiopía. El eunuco es un funcionario del Palacio Real, una especie de tesorero o algo así. Está volviendo a casa desde Jerusalén. En los Hechos de los Apóstoles, Felipe, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, es enviado a conocer al eunuco etíope. El eunuco está leyendo el libro de Isaías del Antiguo Testamento y sus profecías acerca del Mesías. No sabemos qué hace en Jerusalén, pero suponemos que acude a rezar, que va al templo a rendir homenaje y quizá a recoger algún tipo de presente real. Está leyendo el libro de Isaías cuando Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le responde: necesito que alguien me lo explique. Felipe predica que el Mesías del que habla Isaías es Jesús de Nazaret. Se lo explica de manera que relaciona todo con Jesucristo. Después, Felipe forja un vínculo mediante un símbolo secreto usado por los cristianos para identificarse unos a otros en el siglo I. Rápidamente convence al eunuco, que quiere que le bautice. Entonces el eunuco etíope responde: creo que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y recibe el bautismo. Finalmente, Felipe bautiza al ministro de Finanzas, consolidando su puesto en la iglesia cristiana. Este es un momento clave en la llegada de la fe cristiana a África, porque, como aquí se cuenta, fue un ciudadano nacional quien trajo las enseñanzas. La semilla ya está plantada. En el siglo IV después de Cristo, la fe cristiana llega a Etiopía. El origen de la Iglesia Ortodoxa etíope se remonta al año 330. Sí, la Iglesia etíope es antigua. La conversión de la Iglesia etíope comienza muy pronto. ¿Quizá algún apóstol estuvo allí en el siglo I? Es posible. En Egipto, Libia y Etiopía. Y relata cómo Felipe convirtió al eunuco. Pero los relatos bíblicos de los viajes de Felipe no van más allá de Tierra Santa. Lo que sabemos de los apóstoles proviene principalmente de los textos del Nuevo Testamento. Hay mucho contenido, pero se acaba agotando. A través de textos como la Leyenda Dorada, recopilada por el arzobispo de Génova en el siglo XIII, encontramos más historias y aventuras ficticias que rastrean los viajes de los apóstoles de África: Felipe, Simón y Mateo. Casi todo lo que sabemos de la trayectoria de Mateo viene de leyendas posteriores recogidas en la Leyenda Dorada, recopilada en el siglo XIII. La Biblia apenas cuenta nada.
El alcance de su viaje es casi imposible de comprender. Etiopía sería otro misterio, pero había formas de llegar a ella. No sería precisamente seguro, pero requeriría la convicción interior de que había que hacerlo. Tras el encuentro de Felipe con el ministro de Finanzas etíope, un texto apócrifo del siglo IV cuenta que Felipe avanza hacia el sur. Según los hechos de Felipe, este se dirige a Cartago, en el actual Túnez, una de las ciudades gloriosas del mundo antiguo. Felipe oye la voz de Dios que le manda a Cartago, a África, y bautiza a miles de personas. Cartago emerge como una importante base para el cristianismo. El apóstol Simón es un gran misterio. La Biblia apenas registra nada de sus primeros años. Una crónica retrata a Simón predicando lejos, en Mauritania, consiguiendo seguidores en pequeños enclaves judíos. Basándonos en algunas escrituras no canónicas, conocemos la historia de los apóstoles según Abdías, que con toda probabilidad viajó a África. Nos cuentan que Simón primero fue a Egipto, lo cual es lógico. Había una comunidad judía antigua e importante en Egipto que realizó la primera traducción del Antiguo Testamento. Puede que Simón no estuviera solo en Egipto. Se dice que Marcos el Evangelista, conocido por el Evangelio que lleva su nombre, predicaba en Alejandría, Egipto. Dice la tradición que Marcos fue enviado a Alejandría por el apóstol Pedro desde Roma y que fue el primer obispo de Alejandría. En aquella época, Alejandría era la gran ciudad mediterránea. Y parte de ese mundo mediterráneo se veía esencialmente como el fin del mundo. Esta compilación de historias proporciona un relato legendario sobre la expansión del cristianismo hacia el sur. Teníamos a Marcos en Alejandría y a otros apóstoles en dirección sur. Estos dos mundos eran muy diferentes. Desde la gran ciudad de Alejandría, los apóstoles se adentran en las profundidades del continente africano. ¿Quién será elegido? Mateo lleva mucho cargando con el estigma de su pasado como recaudador. Ahora, su conversión será completa. Les golpearán, les azotarán, les torturarán, pero ellos no sentirán nada. Según la leyenda dorada, el apóstol Mateo comienza un viaje agotador e inimaginable. Supongo que estaría ansioso. Tenía que atravesar el desierto. El agua era un reto. No había comida ni recursos para ir sobreviviendo durante el viaje. Viajar en la era premoderna no era ningún placer. No existía un sistema regular de alojamiento. Era fácil quedarse sin dinero rápidamente. Probablemente viajaba en barcos más bien pequeños. Y eso siempre es un peligro. A una distancia razonable de tierra firme, uno siempre teme ahogarse. Puede ocurrir cualquier cosa en el camino. La leyenda cuenta que Mateo llega finalmente a Etiopía. Es un extraño en tierra extraña. Pero por una extraordinaria coincidencia, Mateo se encuentra con el eunuco, el ministro de Finanzas etíope bautizado por el apóstol Felipe a miles de kilómetros de allí.
Puede que Felipe le dijera, busca a este hombre, yo lo bauticé, quizá necesite ayuda. No es como intentar buscar a alguien en las actuales Londres o Nueva York, ¿no? Conoce al eunuco, que lo acoge y mantienen una conversación. Inmediatamente, el eunuco le hace una pregunta que, al menos para nosotros, resulta desconcertante. ¿Cómo puedes hablar tantas lenguas? Mateo revela su identidad y su misión. El ministro de Finanzas dibuja su signo cristiano de paz. Mateo acepta su oferta y forja una poderosa alianza. Según la leyenda dorada, cuando estuvo en Etiopía, Mateo se quedó con el eunuco al que Felipe había convertido y bautizado anteriormente. Tras conocer al ministro de Finanzas, la leyenda dorada del siglo XIII cuenta que Mateo llega a la ciudad de Nadaber, en Etiopía. Ha sido un duro viaje de cientos o incluso miles de kilómetros. Mateo ya tiene un aliado, pero está a punto de descubrir que no todos se alegran de verlo. Según el relato, cuando Mateo llega a este lugar llamado Etiopía, conoce a dos hechiceros, Zaroes y Arfaxad. Estos han convencido a todos para que los veneren como dioses. Se ven amenazados. ¿Por qué? Porque se supone que son los únicos que curan, los únicos que resuelven disputas. Predicando ante un grupo de locales, Mateo consigue su primer gran éxito. Se oye un lamento. El hijo del rey ha muerto. Está predicando sobre cómo Dios creó el paraíso y cómo Adán, el hombre, y Eva, la mujer, rompieron su amistad con Dios y fueron expulsados. Y en ese momento, mientras él habla sobre el paraíso celestial, fallece el hijo del rey. Los dos hechiceros locales de Nadaber, Zaroes y Arfaxad, intentan salvarlo. Acaban reconociendo ante el rey que es demasiado tarde. Sin embargo, el eunuco cree que los poderes de Mateo son superiores. El propio eunuco va y dice, no, esperad. Aquí está el hombre que puede devolverle la vida a este joven, a este niño. Mateo debe convocar el poder de Dios. Esta es la mayor prueba que debe superar en tierras extrañas. Reza por el niño. Y milagrosamente, este se recupera. ¿Y qué ocurre? Que Mateo, mediante la oración, logra resucitar al hijo del rey. La leyenda cuenta que Mateo rechaza las alabanzas, diciendo: ¿Qué hacéis, hombres? Yo no soy Dios, solo soy un siervo de Jesucristo. Todos le traen monedas de oro, joyas, y él dice: no, yo solo hablo en nombre del verdadero Rey, Jesús. Gracias a él, he logrado este milagro.
Rehúye cualquier honor y gloria y se lo atribuye al Dios sobre el que predica. Después cuenta la leyenda que los hechiceros Zaroes y Arfaxad huyeron a Persia. Y el rey y su familia se convirtieron. Cuando el rey ve que su querido hijo se ha salvado de la muerte, se convierte. Pide que le bauticen. Toda su familia se convierte y recibe el bautismo. El rey y su familia, incluyendo a su hijo Eufranor, son bautizados. Mateo entrega a Dios a la hija del rey, Efigenia, quien deberá ir siempre acompañada por 200 vírgenes y nunca se desposará. Por toda Etiopía, la leyenda dorada habla de cómo aumenta la fama del apóstol Mateo. Tras curar a Eufranor, el hijo del rey, Mateo logra lo que no lograron los hechiceros. Pero todo está a punto de cambiar. Mateo se mete en problemas. El anterior rey, Egipos, que se inclina favorablemente por él, fallece. Y finalmente le sucede otro rey. La leyenda no trata bien a su legado. Se dice que el rey Hirtacus se ve cegado por la belleza de su sobrina Efigenia y quiere casarse con ella. Cuando el rey es sustituido, su sucesor decide casarse con la hija del anterior rey. El problema es que al convertirla, Mateo la consagró como virgen, dejándola a cargo de otras 200 vírgenes. Por lo tanto, esta joven, llamada Efigenia, no puede casarse con el nuevo rey. El rey insiste. El nuevo rey no acepta un no por respuesta. Pide a Mateo que le ayude, predicando un sermón que alabe el matrimonio, y Mateo le complace o finge hacerlo. El rey entonces piensa que tiene justo lo que quería hasta que Mateo se enfrenta a él y le dice: «Deseas a la esposa de Dios, pero no podrás tenerla». Mateo critica la lujuria de Hirtacus. El rey monta en cólera. Mateo le deniega a Efigenia, y esto desencadena su propio martirio. Los éxitos de Mateo lo habían convertido en una figura influyente. Pero en tan solo un instante comete un grave error. Cuando se entera de que no desposará a Efigenia, el rey enfurece y contrata a un asesino. Actúa rápidamente para demostrar lo apasionado y enfadado que está. Mateo se convierte en enemigo del rey. El mundo se vuelve rápidamente hostil para los apóstoles. Presuntamente, Felipe y Simón finalizan sus misiones en África y siguen avanzando. Según los hechos de Felipe, este viaja a la ciudad de Hierápolis, donde se encuentra con el apóstol Bartolomé. Felipe va a Hierápolis, en Frigia, la actual Turquía, y allí no vive un encuentro agradable. Aquí,
Felipe y Bartolomé predican para las masas, incluida la esposa del gobernador local. Felipe la convierte contra la voluntad de su marido. El gobernador enfurece. Entonces, el gobernador manda crucificar a Felipe y a Bartolomé. Algunos relatos dicen que los colgaron de un árbol, otros de un gancho y otros de la cruz. Pero la mayoría insisten en que Felipe fue colgado boca abajo y que siguió predicando para las masas. Él seguía sermoneando a la gente: no devolváis mal por mal. Les habla del amor a Dios y de la misericordia incluso estando boca abajo. Es bastante impresionante. Los tiene a todos embelesados. Todos se reúnen. Les ha convencido. La multitud llora y reza por los apóstoles, pero para Felipe ya es demasiado tarde. Este es su martirio. Bajan a Bartolomé de su cruz y justo cuando van a bajar a Felipe, este dice: no, dejadme aquí. Dejadme disfrutar de mi recompensa eterna. Él no lo vive con angustia, por doloroso que sea. Tampoco lo ve como un bochorno. Lo ve como una glorificación, como un bonito final a la misión que se le ha encomendado. Mientras, a miles de kilómetros, la apócrifa leyenda dorada cuenta que Simón se une al apóstol Judas en Persia, actual Irán. La leyenda dorada cuenta que Judas predica en Mesopotamia, mientras Simón, por su parte, predica en Egipto. Después ambos llegan a Persia, a zonas del antiguo imperio babilónico. Aquí se convierten en víctimas de los viejos rivales de Mateo, Zaroes y Arfaxad. Los hechiceros apóstoles se enfrascan en una lucha de poder por ganarse a las gentes de la ciudad. Y libran una batalla de trucos de magia. Puedo silenciarte. Yo puedo controlar a las serpientes. Pero hoy los magos tienen a la muchedumbre de su lado. Están alterando al pueblo, estimulando su ira y su sed de sangre. Creen que han ganado. Cuando vuelven a la ciudad y se enfrentan a los hechiceros y a los sacerdotes paganos en el templo, se desata el caos. Vuelan cosas por todos lados. Y de repente se avecina una tormenta y mata a los dos hechiceros de golpe. En medio del caos, llega el final para Judas y Simón.
Los sacerdotes y el populacho corren a por los apóstoles y los hacen pedazos. Simón y Judas mueren asesinados. Es un final macabro. De nuevo en Etiopía, la leyenda dorada cuenta que Mateo se convierte en enemigo del rey Hirtacus. La historia final de Mateo queda muy lejos de donde comenzó en su primer papel como recaudador. Pasa de formar parte de la jerarquía burocrática más destacada en la contemporánea Judea a atreverse a rechazar las órdenes del rey. Tras reprochar al rey la lujuria que siente por su sobrina, Efigenia, la muerte del apóstol parece inevitable. Mientras Mateo oficia misa, Hirtacus manda un espadachín a la iglesia. Al acabar la misa, Mateo se pone a rezar la oración de acción de gracias que los sacerdotes rezan siempre después. Según levanta las manos para rezar, el asesino se acerca por detrás y le apuñala por la espalda. San Mateo Apóstol fue asesinado por infieles en esta zona de Etiopía. El rey Hirtacus cree que la fe cristiana en Etiopía morirá rápidamente. Pero está muy equivocado. El apóstol Mateo ha muerto. El rey Hirtacus cree haber ganado, inconsciente de la que se avecina. Mientras el pueblo se rebela contra el asesinato de Mateo, Efigenia continúa protegida y rodeada por su séquito de vírgenes. El rey sigue insistiendo y envía a las mujeres a adorarle la píldora, pero ella sigue negándose. El matrimonio del rey no se celebrará, y eso le desquicia. Entonces el rey enfurece locamente. Decide quemar el convento de Efigenia. Incendia la casa donde vive junto a las demás vírgenes. El fuego azota y pone en peligro la vida de Efigenia y de las vírgenes. Después, según cuenta la leyenda, su salvador aparece desde ultratumba. San Mateo se les aparece, una visión de él. Desata un fuerte viento y desvía las llamas. Y redirige el fuego hacia el rey. El fuego llega hasta el Palacio Real y lo incendia todo. El fuego sepulta el palacio del rey Hirtacus y lo reduce a escombros. El rey logra escapar, pero su castigo no acaba aquí. Tras el incendio del palacio, el rey enferma de lepra. Nunca llega a aceptar la predicación de Mateo y se suicida para escapar de su enfermedad. Se rinde ante la desesperación y se quita la vida con una espada. Se suicida de la misma forma en que mató a Mateo. El pueblo se da cuenta de que está harto de esa parte de la familia y elige al hermano pequeño de Efigenia como su nuevo rey. La historia del martirio de Mateo y la coronación de Eufranor
sentarán las bases de la fe cristiana durante siglos. Eufranor reina durante 70 años y la historia continúa con el firme establecimiento del cristianismo en Etiopía, que se va construyendo sobre los cimientos del apóstol Mateo. Volvemos al siglo XXI. Amanece en la remota ciudad etíope de Abre Haatzba. Es un nuevo día. Hoy es el Timkat, la celebración más sagrada de la Iglesia Ortodoxa etíope. Timkat significa lavado o bautismo, por lo que para los cristianos ortodoxos es en el bautismo de Cristo donde se revela su naturaleza. El encuentro de los apóstoles y otros discípulos con nuestro Señor Jesucristo ayudó a Etiopía a experimentar estas prácticas del Nuevo Testamento. En el horizonte, cientos de personas de asentamientos cercanos se reúnen en este exuberante valle. Sacerdotes y diáconos rodean un santuario improvisado. Corean los evangelios atribuidos hace siglos al apóstol Mateo. Y continúan la tradición del bautismo de hace 2000 años. Dio al ministro de Finanzas etíope en el camino desértico. O el apóstol Mateo al joven rey Eufranor. Ahora los sumos sacerdotes son quienes bautizan a las nuevas generaciones, cuyas crónicas aún no se han escrito. Por orden del sumo sacerdote, cientos de personas renuevan sus votos bautismales. Lejos de Jerusalén, continúan la antigua tradición de los apóstoles. La Santa Biblia dice que significa que nadie desafía a la Iglesia, por lo que el cristianismo prosperará en Etiopía. Hasta el día de hoy, las historias de los apóstoles que se dirigieron al sur son relatos tergiversados de versos bíblicos, leyendas y folclore. Estos son los míticos primeros pasos en el recorrido del cristianismo. De los seguidores más cercanos de Jesús a una fe mundial de 2.000 millones de personas. Los viajes de los apóstoles.